Buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos iniciando una semana más en el lunes 12 de agosto. Fíjense qué bonito este día. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando de las cirugías que son de emergencia. Esos momentos llenos de adrenalina para nuestros colegas que se dedican y que en algún momento nos ha tocado. Así que vamos a estar aprendiendo cuáles son, por qué y todo lo que esto implica y necesitamos. A ver, veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan el día de hoy. Una cirugía de emergencia es todo aquel proceso que sufre un paciente y que si no se opera con carácter urgente pone en peligro la vida del enfermo. Un diagnóstico preciso y rápido es crucial con el fin de evitar intervenciones innecesarias y por el hecho que, en ocasiones, la demora de tratamiento puede condicionar graves complicaciones e incluso ser mortal. Un gran porcentaje de urgencias puede operarse por vía laparoscópica. Resulta especialmente útil su empleo en los casos de duda diagnóstica, porque al realizar el abordaje se puede ver el origen de la enfermedad y en muchos casos tratarlo sin realizar grandes incisiones. La laparoscopía de urgencia es extremadamente útil, sobre todo en la mujer, en la que determina cuadros como apendicitis, inflamación de las trompas o problemas ováricos. Ofrece dudas diagnósticas con relativa frecuencia. Para conocer más sobre la cirugía de emergencia, te invitamos a que te quedes en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas del día de ahora abordarán el tema. Muy bien, bueno, entonces se dan cuenta, vamos a estar hablando de aquellas situaciones que necesitan ser intervenidas quirúrgicamente ya, o sea, no es para más tarde, realmente es una situación en la que estamos, que tiene que ser manejado prontamente, no necesariamente por accidentes, en realidad estamos hablando de cualquier tipo de cirugía que sea de emergencia. ¿Quiénes me acompañan el día de hoy? Bueno, está con nosotros el doctor Germán Majano, ginecólogo obstetra. ¿Cómo estamos, Germán? Bienvenido. Bueno, aquí muchas gracias por la invitación y vamos a hablar un poquito de todas las emergencias obstétricas o emergencias ginecológicas que pues son bastante comunes actualmente, pues, y vamos a aclarar un poquito de las dudas y ver por qué tipo de vía de abordaje podemos tratarlas. ¿Y cuáles son realmente ¿Cuáles esas son situaciones? también? ¿Verdad? Que eso es muy interesante. Bueno, especialista en coloproctología, nuestro amigo el doctor Milton Salguero. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema interesante, como todos los temas que se abordan en este programa, y pues aquí estamos para discutir, analizar y ver en qué patologías los enfermos tienen que acudir de inmediato para poder evitar que las enfermedades se compliquen a futuro. Excelente, gracias doctor por su tiempo, a usted también. Y bueno, recibimos por primera vez, y es un gusto para mí tenerlo por acá, al doctor Roberto Peña Hueso, él es cirujano y estamos en la jefatura de cirugía, ¿no? Sí. Del Hospital General. Sí. Bueno, un gusto. ¿Cómo estás? Gracias, muy amable por la invitación. Aquí estamos igual, ¿verdad? Que los compañeros, pues para aclarar las dudas y decir al paciente en qué momentos es importante asistir a los centros de emergencia de nuestro país. Excelente. Bueno, a ver, y vamos a comenzar contigo, José Roberto, porque esto es bien interesante, ya que tú estás ahí de primera mano. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre hablemos de consulta, no hablemos de cirugía todavía, una consulta de urgencia y una consulta de emergencia? Porque esa es una duda que muchas veces la gente tiene. Sí, la patología de urgencia es aquella que el paciente necesita una consulta en el momento y necesita una consulta en un periodo de unas 3 horas más o menos. O sea, no es algo inmediato. En cambio, la emergencia es aquella que debe asistirse de inmediato porque está en peligro la vida del paciente. No quiere decir que la parte urgente quede de menos, al contrario, ambas tienen que recibir asistencia médica quirúrgica para el caso de ese momento de forma inmediata y otras de forma inmediata.
Bueno, y no necesariamente toda consulta de urgencia o de emergencia va a terminar en cirugía, No, ciertamente. claro, el acto médico tiene varias partes. Una es la parte médica, que puede recitar solamente una consulta, o la parte quirúrgica como un procedimiento propiamente dicho, dependiendo de lo que adolezca el paciente. Excelente. Bueno, vamos a ver, doctor Salguero, porque la gente puede pensar en coloproctología. ¿Será que hay procedimientos quirúrgicos de emergencia? Cuéntanos un poco. Definitivamente la parte de colon y recto tiene una serie de situaciones de emergencia que van desde enfermedades inflamatorias, enfermedades de tipo infeccioso, enfermedades tumorales y otro tipo de enfermedades como son las obstructivas, que pueden ocasionarnos verdaderas urgencias y emergencias, ¿verdad?, que deben diagnosticarse tempranamente, no deben darse los tratamientos inadecuados para que entre más rápido se haga, las consecuencias y las complicaciones van a ser mucho menores. Bueno, y cuando hablamos, recuerden que para ser coloproctólogo el doctor primero fue cirujano general, Sí. ¿cierto? Entonces, definitivamente, ustedes están como que a la vanguardia para poder tratar casi que todas las patologías quirúrgicas que se les presentan en el área de cirugía. En el área precisamente de coloproctología estamos hablando, por ejemplo, la patología hemorroidal. ¿Hay una que sí es de emergencia? En realidad se llama patología, digamos, enfermedad proctológica o patología orificial. Hay ciertas emergencias en la enfermedad hemorroidaria, como es la trombosis hemorroidaria múltiple, pero como quiera que sea, eso puede ser una emergencia que puede requerir el tratamiento en las próximas 24, 48, 72 horas. Sin embargo, hay enfermedades como es el absceso perianal o el absceso perirectal, que verdaderamente son enfermedades infecciosas que podrían ir evolucionando desde una infección local y luego avanzar a una velocidad de 2.5 centímetros por hora por debajo de los tejidos y crear una enfermedad que se conoce como síndrome de Fournier, que puede destruir todos los tejidos, destruir los esfínteres y finalmente avanzar hacia la cavidad abdominal, pasando por el área genital, en los hombres destruyendo todo lo que es los testículos, parte de los genitales, el pene, y llegar a crear una peritonitis o una infección retroperitoneal que puede ser fatal e inalcanzable para el cirujano. A ver, qué interesante que esto que nos está contando. ¿Y de qué forma puede un paciente, porque la gente que está en casa puede decir, ¿y cómo me puede dar un absceso? ¿O qué voy a sentir para darme cuenta o sospechar siquiera que es un absceso el que tengo? Sí, definitivamente lo que sucede con estos pacientes es que, yo insisto cada vez que tengo la oportunidad de estar en un programa como el suyo, doctora, en el sentido de que no consulten a la farmacia, sino que consulten donde los expertos, para que ellos puedan definir si verdaderamente, porque generalmente llegan pidiendo medicamentos para hemorroides, y el dispensador le da lo que él sabe que sirve para eso, pero nunca lo ha examinado, no le ha mandado exámenes, no sabemos si es un proceso infeccioso, y cuando llegan a la consulta ya llegan con una enfermedad diseminada, llegan sépticos, con bacterias en la sangre y con una destrucción digamos extensa de los tejidos que están alrededor del sitio infeccioso, que generalmente es alrededor del ano o en lo que es el periné, que es la parte que divide a los genitales del ano, ¿verdad? O puede ser un absceso intrarrectal que el paciente no se lo pueda palpar y ya llega con fiebre, con escalofríos, con un estado de deshidratación, sepsis, etcétera, etcétera. Pero sin embargo lo que va a estar dando es dolor. Sí, dolor dirigido esa en es el la área, clave. probablemente si es mujer, es genital, anal, lo cual es bien importante porque si usted que está en casa es mujer, pues esto es de aprenderlo, tomarlo en cuenta, ponerle atención, porque en algún momento esto puede ayudarle a usted o a alguna otra persona a distinguir, ¿verdad?, que algo está pasando, o por lo menos a dar el buen consejo y decirle, anda a consultar ya al médico, no esperarse a que las cosas se compliquen. Entonces estamos hablando, ahora, ¿qué me puede ocasionar un absceso a este nivel, doctor? Generalmente el 95% de los pacientes que tienen este tipo de enfermedad son pacientes que han tenido un cuadro diarreico
porque hay unas glándulas que son las que lubrican el bolo fecal para evitar el traumatismo en el conducto anal, que se traumatizan con la diarrea, se inflaman y por esa vía entran las bacterias y comienzan a desarrollar el proceso infeccioso. Otras razones pueden ser, incluso como decía la doctora, nosotros vemos la parte de patología intraabdominal, puede ser una diverticulitis o una apendicitis que pueda disecar a través de la pared del recto y dar la idea, pero eso es una cosa muy rara, y dar la idea que la fístula viene de ahí nomás o el absceso viene de ahí nomás y puede venir de una patología intraabdominal. Por eso la historia clínica es bien importante y lo que yo he visto han sido cuerpos extraños desde fragmentos de hueso de pescado, espinas de pescado. Eso es bien frecuente. Y fragmentos de hueso de de pollo que pueden quedar con un cierto afilamiento en un extremo, incrustarse en el recto y por ahí entrar la infección. Bueno, así que ahí lo tiene, para usted que está en casita, póngale atención, mucho cuidado, no ande ahí atragantándose con el pescado, hay que tener mucho cuidado, esas espinitas pueden causar definitivamente problemas serios. Bueno, a ver, doctor Majano, dividamos, porque definitivamente nosotros tenemos ¿cómo sería que la ventaja de que tenemos dos áreas donde intervenir de emergencia, ginecología y obstetricia, ¿no? Sí. Hablemos del área ginecológica primero. Bueno, existen una amplia gama de indicaciones de cirugías de emergencia en la área de ginecología, ¿verdad? Prácticamente lo vamos a dividir, pues, dolores pélvicos agudos y dolores pélvicos crónicos que se agudizan en un cierto momento. Tenemos casos como los dolores pélvicos crónicos, son dolores que tienen más de 6 meses que se pueden agudizar. ¿Qué podemos hablar de esto? Pueden hablar de tumores como quistes que están en un proceso de crecimiento. Entre estos el más común puede ser un cistoadenoma o un endometrioma en algunos casos, ¿verdad? Que estos son crónicamente, que tienen un dolor pélvico crónico que se pueden agudizar porque pueden producir una rotación en su propio eje, que eso se llama torsión ovárica. En otros casos pueden ser fibromas también, dependiendo de la ubicación donde se encuentren. Son dolores pélvicos crónicos, o sea, más de 6 meses, que se pueden agudizar en cualquier momento y pueden llegar a una unidad de emergencia. En este caso podemos hablar de los fibromas abortados a nivel vaginal, o si no, la degeneración de estos o el crecimiento mayor de estos, ¿verdad? Bueno, y nosotros también tenemos los abscesos tubováricos, de la misma forma que mencionaba el doctor, abscesos adentro de la cavidad abdominal que pueden ser por diversas causas y que también son sumamente peligrosos y que necesitan un tratamiento quirúrgico de emergencia. Bueno, vámonos a escuchar a Astrid Ábalos a ver qué noticias nos traen este avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV. Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética, haciéndote una atenta invitación para que nos acompañes todas las semanas en nuestra nueva sección de Salud y Belleza, en donde aprenderemos todo lo relacionado a la belleza para que no solamente te encuentres saludable, sino que también hermosa. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y comenzamos la semana y no podemos dejar de recordarles el compromiso que tenemos con Axel. Necesita $250,000 su familia recaudar para poder realizarse el trasplante hepático y salvar de esta forma su vida. Nosotros acá en Megavisión ya lo conocen, ya se los hemos explicado. Tenemos camisetas de diferentes tallas, todas con el logo Vamos a lograrlo, salvemos a Axel. Todas en $6 y las gorras en $8. Esto es para ayudar a la familia de este pequeño niño que tanto necesita en estos momentos ese trasplante para poder continuar con su vida, tener una oportunidad de vivir. También tenemos la alternativa, si usted no desea hacerlo a través de este medio, puede hacerlo fácilmente mediante la cuenta de Tigo Money o a la cuenta del Banco Agrícola, que está a nombre de su madre, la cual tenemos pues ahí en pantalla y también disponible en nuestras redes sociales, tanto como en las redes del niño. Ayudemos a Axel, él lo necesita, ahora es por ellos, mañana puede ser
por cualquiera de nosotros, primero Dios que no sea así. La apéndice, porque esa fue la que me le hicieron a la niña hace poco. Esa es la con urgencia, la llevé y ahí ni me la atendieron luego hasta el siguiente día. La vesícula y alguna caída de una quebradura, esa es urgencia que lo tienen que operar. Sí, el apéndice, el corazón, alguna caída. Una operación de la vesícula podría ser una, el apéndice. Esas son dos bien fundamentales que a cualquiera le puede pasar hoy en día porque a veces no cuidamos nuestra alimentación, ¿verdad? Ajá, por una quebradura, también los pulmones, el colon, que es bien común hoy en este tiempo. El apéndice, sí, el apéndice y la vesícula biliar, sí. Y el colon. Apendicectomías, esas son de urgencias. Sí, las caídas, los traumas abdominales, porque son sangrados internos y hay que operar rápidamente para extraer la sangre. Las perforaciones oculares. Me encanta escuchar siempre a nuestra gente tan acertada y conocedora. De hecho, yo me preguntaba, bueno, cuando uno habla de cirugías de emergencia, lo primero que se le viene a la mente a todo el mundo es apéndice y vesícula, ¿cierto, Roberto? Es correcto. Nuestro pueblo, pues, al igual que en otras partes del mundo, ¿verdad? La cirugía gastrointestinal es la causa más frecuente de consulta en las emergencias y pues es la de los primeros procedimientos que se realizan en nuestros centros hospitalarios. Tenemos también fracturas, traumas de cráneo, hematomas. Esas son igualmente urgencias, pero aquellos pacientes que tienen un sangrado inminente, ya sea del abdomen, ya sea del tórax y de huesos largos que se encuentren en estado inminente, que corra riesgo la vida, pues esa es una emergencia, hay que pasarlo. Y como bien dijo una de nuestras opiniones ahí, de que el apéndice es una de las causas más frecuentes de consulta en las emergencias, al igual que la vesícula, ¿verdad? Una colecistitis aguda y una apendicitis aguda son urgencias. Muy bien. Bueno, vamos a ver, Herman, regresemos al área, ¿verdad?, donde hay más causas. También hablamos un poco de la obstetricia. ¿Cuáles son aquellas urgencias o aquellos procedimientos de emergencia que debemos realizar en esa área? Sí, claro. En caso de obstetricia, pues también tenemos una combinación ginecológica obstétrica, que es el famoso embarazo ectópico o la formación del embarazo en ubicaciones no comunes, ¿verdad? A veces trompas de falopio, ovario, a veces en área abdominal. O niveles cervicales que se empiezan a sangrar y presentar un dolor agudo. Esa sería una de las causas bastante comunes que se encuentran en nuestro país. Junto con eso también podemos tener las famosas cesáreas de emergencia. En estos casos, cuando existen rupturas de membrana y prolapso de algún órgano, ya sea brazos, miembros inferiores o prolapso de cordón. En otros casos que tenemos también bastante común en obstetricia, también tenemos el desprendimiento prematuro de la placenta, que es el famoso abruptio de placenta, que es una cirugía de emergencia, que se da más que todo en trabajo de parto o posterior a traumas abdominales en un accidente de tránsito. También tenemos en caso de obstetricia las cesáreas de emergencia cuando un bebé pues está en el famoso sufrimiento fetal agudo o llamado actualmente estado fetal no alentador. Puede ser por disminución de líquido, alteraciones placentarias o presentan también unos trabajos de partos prolongados. Es también otras causas que tenemos. Unos casos también poco raros también son ruptura uterina, ¿verdad? También en caso de accidentes de tránsito o también en trabajos de parto o cesáreas previas de corta duración. En estos casos, pues ya las pacientes se pueden encontrar monitorizadas, pero también son cirugías de emergencia. Hay casos también raros, ¿verdad? En cirugías de emergencia son los sangrados abundantes, en caso de la enfermedad gestacional de trofoblasto o molas, que empiezan a sangrar y pues están embarazadas y también tenemos esos casos. Hay casos también de
causas ginecológicas en la área de obstetricia, como tumores que ya tienen durante el embarazo, quistes o miomas también, en algunos casos que están embarazadas y presentan algún tipo de torsión de estos quistes, ¿verdad? Entonces son todas las cirugías que son bastante comunes, pero también están dentro del rango de obstetricia, ¿verdad? Todas esas tenemos que actuar rápidamente y es para salvaguardar el binomio, tanto a la mamá como al bebé. Bueno, y vamos a mezclar un poquito las especialidades, porque también la paciente embarazada, por todos los cambios hormonales que está padeciendo, ¿verdad? Gracias a esta belleza que se llama embarazo, este proceso natural, normal y bendecido que es el embarazo, pero también por eso tenemos un tránsito intestinal mucho más lento y entre otras es una cadenita de eventos que te puede llevar finalmente hasta una patología hemorroidal, como hablábamos con el doctor. Y en muchas ocasiones pueden también necesitar una cirugía de emergencia a este nivel estando embarazadas. Hablemos un poquito de eso. Definitivamente que en la mujer embarazada es un enfermo, una mujer que puede tener cualquier tipo de patología, desde apendicitis aguda, solo que los síntomas son distintos, ¿verdad? Porque va cambiando el punto donde duele, hasta problemas propios del embarazo, que es el bebé y el peso del producto, digamos, ¿verdad? El que está haciendo presión sobre los vasos sanguíneos que traen la sangre desde la parte inferior del cuerpo, pasando por el sitio donde está el bebé, y eso es, digamos, el producto, y eso hace presión sobre esas venas y evita que la sangre fluya de regreso. Entonces puede haber patologías hemorroidarias, pero hay que ser conservador con las mujeres embarazadas. Hay que tratar de ser lo más conservador posible, porque en la mayoría de los casos, después de que termina de que pasa el parto y la lactancia, vuelve a la normalidad porque desapareció la presión intraabdominal que producía el embarazo, ¿verdad? Eso es en cuanto al embarazo. Yo sí quisiera enfatizar en cuanto a las enfermedades infecciosas abdominales, que ya han habido casos en los que el diagnóstico es bien incierto, ¿verdad? No hay que confundir un cuadro, ambas son emergencias, ¿verdad? Un cuadro de apendicitis aguda con un cuadro de diverticulitis. La diverticulitis es una enfermedad que se da en el colon, es un proceso infeccioso inflamatorio, al igual que la apendicitis, solo que la apendicitis da en el lado derecho y la diverticulitis da en el lado izquierdo. Siempre insistiendo en que la consulta temprana es importante. No es lo mismo una enfermedad diverticular que se tuvo que dejar mucho tiempo y que evolucionó a los estados más avanzados, ya que hay una clasificación que se hace a través de la tomografía, en la cual podemos estar en un estadio 0, 1, 2 o 3. Entonces el 0 es menos avanzado y el 3 avanzado, tan avanzado que tenemos que recurrir a una cirugía. Ya ha pasado que han habido diagnósticos no tan certeros y los pacientes se han operado por apendicitis y al final lo que tiene es una diverticulitis, ¿verdad? Entonces es importante acudir a un médico que tenga experiencia, que pueda hacer un buen diagnóstico y que pueda ofrecerle el tratamiento oportuno a los pacientes. En el caso de la diverticulitis, en las primeras etapas lo que se hace es tratar de evitar llegar a una operación, porque los pacientes que al final terminan operados de emergencia no tienen el colon preparado, no tienen, digamos, la antibiótico-terapia adecuada y al final hay que dejarlos con colostomía. En cambio, si se tratan a tiempo, puede ser que no sea necesario la cirugía y hacer una cirugía de manera electiva según el estado en que se encuentre el paciente. Bueno, entonces vamos a continuar más adelante hablando de qué otras patologías pueden precisar una cirugía de emergencia y cuántas combinaciones entre especialidades que pueden dar lugar a confusión en un momento dado cuando hay dolor. Pero todo eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a relajarnos un poquito con los tips que nos trae Lianik Borlaska en nuestra sección de Peace and Yoga. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska y el día de hoy realizaremos Purvottanasana, conocida como tabla inversa o estiramiento intenso del plano frontal o postura del sol, dado que en yoga simbólicamente siempre estaremos frente a él. Esta postura fortalece las muñecas y los tobillos, abre los hombros y expande completamente el pecho.
Es una contrapostura útil después de las flexiones intensas. Las mujeres embarazadas solo deben practicar la etapa inicial de la postura. Desde Dandasana o postura del bastón, elévate a la postura de la mesa. Ahora estira una pierna y después la otra. Presiona la punta de los pies en el piso y alarga más la parte interna de las piernas, mientras subes aún más las caderas. Es importante que los muslos roten hacia adentro y el sacro se mantenga ancho para que la columna vertebral pueda alargarse. Para abrir más intensamente el pecho, proyecta su energía en dirección al cielo y rota los hombros hacia afuera presionando los omóplatos dentro de la espalda. Después de 3 a 5 respiraciones, baja lentamente y regresa a la postura del bastón. Si encuentras difícil abrir el pecho, utiliza 2 bloques de yoga para apoyar tus manos. Y si es difícil extender tus pies para presionar los metatarsos, usa una cobija doblada sobre la alfombra para apoyarlos. Esto es particularmente importante, ya que si no apoyas correctamente los pies, será difícil que puedas levantar lo suficiente las caderas y alargar el cuerpo completamente. Al hacer esta o cualquier otra asana, siempre practícala bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades y necesidades. Para Salud TV soy Lianik Porlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Soy Vanessa Chicas, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional infantil. Quiero invitarte a que me acompañes todas las semanas por Salud TV en tu nueva sección El Taller de Mamá, donde aprenderás diferentes técnicas para desarrollar la creatividad de tus niños. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día platicando acerca de las cirugías de emergencia. Y mire que hablamos en el corte, realmente hay tantos casos y la clave es el buen diagnóstico, un buen abordaje inicial para saber por dónde, porque como decía el doctor Roberto Peñagüeso, la cavidad abdominal es una caja de Pandora. Usted no sabe qué va a encontrar muchas veces hasta que no está ya adentro, ya sea por una cirugía abierta o por una videolaparoscopía. En muchas ocasiones se entra por un dolor y no se sabe. A ver, platiquemos un poquito de eso, Roberto. La mayoría de pacientes aqueja efectivamente el dolor abdominal. Muchas veces no se localiza o muchas veces ya están medicadas, como decía el doctor Salguero, van al boticario, a la gente que vive cerca y le dan la esencia de clavo, coronada, Alka-Seltzer, intestinomicina y una serie de medicamentos que buscando el aliviar el dolor, pues la ingieren. Y muchas veces esto viene a trastornar la crónica del dolor y de la patología abdominal por la cual estaban padeciendo y van a consultar a un centro de urgencias. Ya allí nosotros encontramos al paciente con un dolor muchas veces mal localizado, otras veces localizado, y decidimos el mejor abordaje para el paciente o realizar un estudio previo que nos oriente a realizar igual un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Para el caso del dolor en el reborde costal derecho, pues la mayoría de pacientes que son mujeres en la 4ª década de la vida, multíparas, pues pensar en un cólico biliar a causa de una litiasis vesicular es lo más frecuente. En cambio, un paciente en la 3ª década de la vida con un dolor en fosa ilíaca derecha, pensamos que se inicia en el epigastro y se localiza en fosa ilíaca derecha, pensamos en un proceso apendicular. Pero para el caso del sexo femenino, esto puede variar grandemente por los órganos intrapélvicos, ¿verdad? Por los cuales también acabamos de ver. Y en ocasiones, y es preferible hacer una videolaparoscopía diagnóstica antes de efectivamente realizar un procedimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que sea eminentemente ginecológico o puede ser que sea
el apéndice y lógicamente por ahí mismo se resuelve el problema. Bueno, y precisamente yo creo que es bien importante la historia clínica, antecedentes y una buena evaluación, porque hablemos un poquito de esos diagnósticos que quedan bizarros de dolor abdominal, especialmente en el género femenino, por lo que explicaba el doctor Peñagüesa, porque nosotros tenemos además ovarios, trompas, periodos menstruales, y que muchas veces esto puede ocasionar dolor y simular otras situaciones, ¿cierto, Germán? Sí, claro, ¿verdad? Esto es bastante común en la área de ginecología, en emergencia de cualquier hospital, ¿verdad? A veces inician con unos dolores pélvicos ya tratados, algunas veces con analgésicos y todo, y podemos tener como un proceso fisiológico bastante común, como un quiste luteínico roto, que se da más que todo en el proceso ovulatorio, ¿verdad? En algunas ocasiones, y podemos pensar que es un embarazo fuera de la matriz, un embarazo ectópico, apendicitis si se da en el lado derecho, muchas veces es torsión ovárica o un quiste roto también, ¿verdad? Entonces muchas veces llegamos nosotros a tener muchas dudas e implementar algún tipo de estudios de imágenes, ¿verdad? Complementarios, ya sea un ultrasonido pélvico, en algunas ocasiones hasta TAC abdominal, ¿verdad? Y en casos también puede ser que la paciente esté embarazada y junto con eso tener estos síntomas, ¿verdad? Un quiste, ¿verdad? Roto en algunas ocasiones, o alguna apendicitis también. Entonces son diagnósticos difíciles. Lo más importante de todo es no la automedicación y consultar rápidamente cuando inicia un dolor, tanto cuando se encuentran embarazadas o cuando no se encuentran embarazadas, ¿verdad? Consultar rápidamente a su médico de cabecera o si no a su ginecólogo, para no tener ninguna duda diagnóstica, porque ya vienen encubiertos. A veces hay dolores y se toman algún medicamento y cuando nosotros lo queremos examinar ya el dolor ha disminuido, ya algunos parámetros están alterados como hemograma o si no un ultrasonido con líquido libre. Entonces tenemos que hacer uso de mayor gastos a veces, inclusive también a veces no hacer un diagnóstico oportuno, ¿verdad? Exacto, yo creo que esto es importante. A veces uno de médico le pide a la familia que tenga paciencia, porque no queremos entrar y hacerlos, ni mucho menos someter a su familiar a una cirugía a lo mejor innecesaria, ni mucho menos que usted entre en costos innecesarios, pero para eso deben de tener paciencia. Y creo yo que es bien importante esto, doctor, porque muchas veces, bueno, ya hemos dicho que la ultrasonografía no va a diagnosticar una apendicitis, eso ya lo decimos claramente, esa se hace por clínica, pero sin embargo hay signos clínicos que nos dan la chance de esperar, ¿no? de decir, esto nos da más chance para hacer un buen diagnóstico de que no tengamos que entrar ya rápidamente. Sí, definitivamente las patologías que están asociadas a este compás de espera que nos podrían dejar a los médicos poder seguir evaluando son enfermedades que no llegan tan floridas con los signos y síntomas. Es decir, los pacientes que ya fueron medicados, los pacientes que fueron tratados con antibióticos, con medicamentos para el dolor y que al final estos pacientes no acudieron al médico y ya llegan con los síntomas. Por ejemplo, una apendicitis aguda es bien clásico que duela en lo que nos es conocido como la boca del estómago, nosotros lo conocemos como el epigastrio, y el dolor 2 horas después se le va a la fosa ilíaca derecha. Eso es lo clásico. Pero si el paciente toma medicamentos para el dolor, 24 horas después puede ser que le aparezca el dolor en la fosa ilíaca derecha. Pareciera como que estuviéramos hablando de diferentes segmentos que son cámaras separadas de la cavidad abdominal, pero no. Hay casos de abscesos tubováricos en los que está involucrado el intestino y a lo mejor los síntomas de esta paciente pueden ser una obstrucción intestinal. Llega el proceso infeccioso inflamatorio que tiene días de estarse tratando, que no mejora, y el intestino va y trata de controlar y entonces produce la obstrucción y eso da distensión abdominal, náuseas, vómitos y síntomas de que no puede hacer del cuerpo la paciente, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando en medicina se dividen las ramas para que los pacientes sean mejor atendidos y con mejor experiencia, pero estas cosas se pueden combinar. A mí personalmente me ha tocado que entrar, afortunadamente existe la cirugía laparoscópica, entramos y vemos y detectamos, por ejemplo, lo que les decía, un diagnóstico
que confunde, porque se pensaba que era una apendicitis aguda, termina siendo una diverticulitis, y si se puede resolver por la misma vía sin ningún problema. Y si se trata de una enfermedad pélvica inflamatoria, también se puede ir liberando las heces intestinales, drenar el absceso en conjunto, por supuesto, con el ginecólogo especialista, y lograr resolver el problema en equipo, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de patologías que no puedan pasar, por ejemplo, en una mujer. Pueden pasar, pero la ventaja es que hoy existen estas técnicas que nos permiten poder resolver en equipo estas distintas enfermedades. Muy bien, bueno, tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Nos dice: hola, buenas, quisiera saber si mi niño tendría una cirugía de emergencia, ya que él presenta sus testículos inflamados cuando grita o llora. Se le inflama, no sé si puede hacer una hernia. Mi hijo tiene 1 año y 7 meses, pero él le puede notar eso cuando tenía 9 meses. Ya lo vieron los doctores, pero no me dan una solución. Que me dicen que no hay cirujano pediatra. Yo soy de Huayúa, Sonsonate. Bueno, muchísimas gracias, amiga, y un saludo hasta Huayúa, Sonsonate, donde está usted en sintonía. Tiene su bebecito, vamos a ver, cirugía pediátrica no la tenemos representada, pero tenemos al cirujano aquí. Sí, lo más probable es que el niño, pues a esa edad pueda tener una hernia inguinal, ¿verdad? Y sí es aconsejable que lo lleve a una consulta con un cirujano pediatra para que lo evalúe y, pues lógicamente, le haga un procedimiento adecuado, ¿verdad? Si no hay cirujano pediatra, pues en la parte de Sonsonate aquí tenemos el Hospital Bloom. No creo que no pueda realizar un procedimiento de esta magnitud. Y la verdad es que la mayoría ya sería de que lo evaluaran, porque muchas veces las hernias inguinales, dependiendo de la severidad, les dan un tiempo para operarla. Entonces tiene que ser evaluado, amiga, y precisamente si usted quiere escuchar de una cirujana pediatra cuáles son las consideraciones importantes en emergencia en cirugía en los niños, tenemos a la doctora Jimena Guerrero, cirujana pediatra, en la siguiente cápsula. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la doctora Jimena Guerrero, cirujano pediatra. Hoy vamos a hablar de urgencias quirúrgicas en pediatría. Dentro de las urgencias quirúrgicas más frecuentes que tenemos en pediatría están la apendicitis aguda, las heridas en niños y las quemaduras. En la apendicitis aguda, los síntomas que podemos esperar son dolor abdominal, vómitos y fiebre, justo en esa secuencia. Una vez un niño nos presenta dolor abdominal, vómitos y fiebre, lo más recomendable es acudir al centro de salud más cercano para ser evaluado. En cuanto a las heridas que los niños presentan con mayor frecuencia, se encuentran las de cuero cabelludo, las de mentón y las de miembros. En las heridas, cuando estas sangran bastante y el defecto de la piel es muy grande, entonces se recomienda también asistir a un centro de salud para que estas puedan ser afrontadas, ya sea por medio de sutura o hilo. Si no es muy profunda, podemos usar otros métodos como es la goma quirúrgica o las Steri-Strips. Y en cuanto a las quemaduras más frecuentes en los niños se pueden dar por líquidos calientes, ya sea agua al momento de bañarlos o sopas al momento de almorzar. En este caso, si un niño presenta una quemadura, lo necesario es correr e ir al centro hospitalario más cercano para que pueda ser tratado adecuadamente. Estos fueron los consejos que ustedes pueden seguir una vez presenten sus niños ya sea un dolor abdominal con vómitos y fiebre, pensar en apendicitis y ir al centro hospitalario más cercano. Con las heridas, cubrir la herida con un apósito limpio e ir al centro hospitalario más cercano. Y en cuanto a las quemaduras, no colocar nada sobre ellas y dirigirse también al centro hospitalario más cercano. Soy la doctora Jimena Guerrero, cirujano pediatra. Nos vemos a la próxima, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV.
continuamos con nuestro programa y vamos a dar lectura a otra pregunta, a otra consulta que tenemos a través del WhatsApp. Veamos qué nos dice nuestra amiga. Dice, bueno, buenas, yo tengo quistes. Mi doctora me dijo que tenía tapadas las trompas de falopio. Tengo 5 meses que no veo mi regla y me preocupa de pronto tener una hemorragia. Les agradecería si me orientaran más. Bendiciones. Bueno, bendiciones a usted también, amiga. No tenemos su nombre, pero gracias por escribirnos. Vamos a ver, Germán. Tenemos ahí varias cositas, ¿eh? Sí, claro. Fíjese que cuando dicen quistes, no ves reglas, se me recuerda mucho a esta enfermedad bastante común, el ovario poliquístico. O los casos de anovulación, O los casos de anovulación por algún sobrepeso o patología tiroidea, ¿verdad? Entonces, actualmente, pues, el ovario poliquístico es una enfermedad bastante característica que se trata por eso, ¿verdad? Que pérdida de la menstruación o amenorrea, ¿verdad? Entonces, lo mejor en estos casos es consultar, ¿verdad? Y valorar cuáles son las causas. En el caso de obstrucción de trompa de falopio, pues tendríamos que valorar en qué nivel está la obstrucción para poder dar un tratamiento más oportuno. Ahora bien, lo que creo que sí le tiene que quedar claro a nuestro televidente es que ninguna de las causas que nos está comentando ahí serían sujetas a una cirugía de emergencia, que sé que estamos hablando del tema de ahora. Claro, ¿verdad? el ovario poliquístico actualmente pues no está siendo abordado por un procedimiento quirúrgico ni tampoco una obstrucción de trompas de falopio. Dependiendo del grado, en el nivel donde se encuentra obstruida, podemos manejarla de diferentes formas actualmente. Pero es una cuestión como más electiva, no es una cosa que sea de emergencia, como bien dice ella, tiene 5 meses. Pero sí tiene que ser evaluada, tal vez, ¿qué estudios le recomendaríamos? Pues prácticamente un ultrasonido pélvico, tal vez una histerosalpingografía y en algunos casos una histeroscopía, que es un estudio que metemos una camarita a nivel del útero para ver a qué nivel se encuentra la trompa, si está en el parse inicial o algo, podemos ayudarle, ¿verdad? Pero lo mejor es consultar a un ginecólogo para que puedan ayudarle y determinar en qué situaciones. Hasta la videolaparoscopía también pudiera ser una ayuda para ver en qué momento podemos... Sí, a través de la videolaparoscopía podríamos constatar verdaderamente si existe dicha obstrucción en las trompas de la que le están hablando, ¿verdad? No sabemos más de su edad ni otros antecedentes, si tiene o ha tenido hijos, pero más o menos por ahí va la cosa, amiga. Espero que les sirvan los consejos. Otras causas de cirugía de emergencia, estábamos hablando previo al corte, sí, Germán, en ginecología y en cualquiera de todas las áreas, es las cirugías que hay que hacer de emergencia posterior a una cirugía electiva. Claro, ¿verdad? Eso estábamos comentando, que existen cirugías de emergencia posterior a una cirugía electiva. ¿Qué puede ser una cirugía electiva? Una cesárea, ¿verdad? Programada por cesárea anterior, una histerectomía, o si no una extracción de un mioma o una extracción de un quiste, ¿verdad? De un cierto tamaño. Muchas veces por situaciones incidentales, ¿verdad? No voluntarias, pueden quedar algo sangrante o puede ser algún tipo de esfuerzo físico que hace la paciente y puede haber una pérdida de la continuidad de alguna sutura, ¿verdad? Y puede ser que esta paciente vaya empeorando posteriormente a una cirugía electiva. Y lo primordial es consultar inmediatamente y estar en una amplia comunicación con su médico tratante para que sean tratadas rápidamente. Otras causas de una cirugía, pues una cirugía electiva, es un absceso o colecciones pélvicas, ¿verdad? Pues una histerectomía a nivel de la cúpula vaginal o a nivel de los anexos, ¿verdad? También pueden haber algún tipo de procesos infecciosos que se van dando y tenemos que hacer una cirugía posteriormente a una cirugía electiva. ¿Eso aplica también en el área de coloproctología, doctor? Sí, definitivamente que digamos, hay una serie de enfermedades que pueden convertirse en urgencias, ¿verdad? Entre ellas las hemorragias de tubo digestivo, que pueden ir desde leves, que solo se detectan en la sangre oculta, hasta severas, donde el paciente puede estar sangrando de una úlcera gástrica y tener evacuaciones de sangre pura, ¿verdad? Esa es una de las cosas que hay que abordarla con tiempo, preparar al paciente para no tener que hacer cirugía de urgencia e investigarla bien, porque no es lo mismo una hemorragia por diverticulitis que sucede de los 45 y 50 años en adelante a una hemorragia por una angiodisplasia, es decir, una malformación vascular. La diverticulitis se da del lado izquierdo y las angiodisplasias son más frecuentes del lado derecho. Entonces, si uno entra sin diagnóstico, entonces va más o menos a imaginarse qué pudo ser
y el paciente seguir sangrando. Entonces, eso es en cuanto al tema de las hemorragias, pero también existen cuadros obstructivos que lo producen los tumores, la misma diverticulitis, adherencias, torsiones intestinales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Volvemos al punto, una evaluación inicial con mucha paciencia, con mucha curiosidad es lo más importante para poder llegar al diagnóstico certero. Vámonos a una pausa y volvemos con más del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Soy la doctora Vanessa Artiga y esta es su sección Mi Pediatra en Casa. Este día estaremos hablando del tema ¿por qué no debo de besar a mi niño en la boca? Cuando un niño pequeño nace y llega a nuestra casa, nos causa una gran alegría. Todos queremos irlo a visitar. Sin embargo, en muchas ocasiones cometemos muchísimas imprudencias. Cuando usted vaya a visitar un recién nacido, por favor primero pregunte antes si la madre y el recién nacido están en condiciones para aceptar la visita. Debido a que el sistema inmune del niño es muy prematuro y es muy pequeño, no se ha desarrollado en su totalidad, las infecciones respiratorias que pueden ser sencillas en el adulto, en el niño pueden tornarse un dolor de cabeza e incluso poner en riesgo la vida del menor. No se debe de besar en la boca a ningún menor, ya que la flora bacteriana y las bacterias propiamente que el adulto tiene son muy distintas a la que su niño posee. La respuesta inmune o la respuesta de defensa que su niño también va a hacer es muy distinta a un adulto. Por lo tanto, una gripe sencilla, un catarro común, un simple herpes que usted posea en su boca puede poner en riesgo ya sea como una meningitis o una encefalitis y desgraciadamente puede correr la mala suerte de la muerte. El lavado de manos y la prudencia al preguntar sobre las visitas que usted va a efectuar a un recién nacido o a un niño debe de ser riguroso para que su niño se mantenga con una salud óptima. Esto fue su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Muchísimas gracias, Vanessa, por esos consejos tan importantes, así que no dejen de prestarle siempre atención y hacer caso. Bueno, este tema que tenemos el día de hoy es tan amplio que tenemos tanto de qué hablar, pero hemos tratado como de ir acortando y hablando por poquitos, porque otra de las situaciones que ya se mencionó, que son cirugías clásicas de emergencia o de urgencia, son las vesículas, pero tiene también diferentes formas de abordaje, ¿cierto, Roberto? Es correcto. En algunos centros donde todavía no tenemos equipos de videolaparoscopía, se hacen heridas tradicionales, subcostal derecha, a veces por la línea media, pero en estos centros, en la región metropolitana y en los regionales grandes de El Salvador, sí tenemos equipos de videolaparoscopía, tenemos gente entrenada y por ende pues el procedimiento laparoscópico para la vesícula es el gold estándar actualmente. Muy bien, pero aparte también hay situaciones en que la vesícula no la operan de inmediato, sino que dejan lo que nosotros en medicina llamamos enfriar el cuadro. La vesícula, la enfermedad biliar es un procedimiento de urgencia, o sea que puede esperar cierto tiempo en cuestiones agudas. El problema es de que estos cálculos que se encuentran en la vesícula pueden viajar por la presión a través de los conductos biliares principales y el paciente ponerse amarillo. Entonces eso puede generar en el paciente un grado más de complicación que solo la vesícula. Entonces estamos hablando de un síndrome ictérico, de una pancreatitis biliar que, pues dicho sea de paso, el páncreas no es amigo de nadie, ¿verdad? Al contrario, hay que tratarlo con cariño y cuidado, entonces eso requiere... Tocarlo lo menos posible. Sí, eso requiere una intervención extra
que no se esperan muchas veces los pacientes, ¿verdad? La cirugía de emergencia es así, nadie espera qué le puede pasar, no se espera, no está nada preparado, ni el mismo paciente para decirle, mire, hay que operarla de la vesícula o del apéndice, ¿verdad? Pero por la vesícula ese es el problema, que además mucha gente da ciertas sustancias que son aceites, que lo que genera es que se colapse la vesícula de tal forma de querer sacar esos cálculos a través de esas vías, y eso es lo que les dicen, ¿verdad? Este líquido le va a sacar los cálculos, y no, lo que viene a hacer es a complicarle el cuadro simple localizado en la vesícula a un síndrome ictérico, a una pancreatitis biliar, que, como repito, no es amigo de nadie ese órgano, ¿verdad? Y hay que tratarlo con cuidado, y complica el tratamiento, la estancia, los procedimientos se vuelven más complejos. Y puede llegar a complicar su vida. Definitivamente. Yo creo que definitivamente lo que nos tiene que quedar a todos en la cabeza el día de hoy es consulte, no se automedique. Cualquier dolor, cualquier cosa rara que usted tenga en su cuerpo o en el de sus hijos, hay que consultar de inmediato con el especialista que corresponde. Se nos termina el tiempo, señores, no me queda más que agradecerles a los tres, de verdad. Germán, ha sido un placer, Milton, como siempre, Gracias. Y gracias, Roberto, por haber orden. venido, que no sea la última vez que nos acompañes. Gracias a todos ustedes por su sintonía. El día de mañana venimos con otro tema muy interesante. Por hoy les deseo un inicio de semana espectacular y que Dios los bendiga. Es importante tener en cuenta los cuidados después de la cirugía, por eso te dejamos los siguientes consejos. En primer lugar, debes mantener la incisión seca. Esto es especialmente para las primeras 24 horas. Evita ducharte o bañarte el primer día. En cambio, trata de tomar un baño de esponja. Por lo general, puedes lavarte con agua y jabón el segundo día. Toma una ducha en lugar de un baño. Si tienes puntos de sutura o cinta adhesiva para la piel en la incisión, seca la incisión suavemente con una toalla después de lavado. Es importante que limites el movimiento alrededor de los puntos de sutura, ya que ayuda a mejorar la cicatrización. Evita las actividades que pueden causar que la incisión se abra. Tu médico puede pedir que evites levantar cosas, hacer esfuerzos, ejercicio o deporte durante aproximadamente un mes después de la cirugía. Si la incisión se pone roja, puede ser un signo de infección. Algo de enrojecimiento es normal. Sin embargo, llama a tu médico si este aumenta o si se extiende más de media pulgada de la herida.